Uno de los grupos de personajes más icónicos, queridos y conocidos de Marvel es sin duda los Cuatro Fantásticos, y es que probablemente sea el primer grupo superheroico que fue formado en Marvel. Pero la pregunta es, ¿quién creó a los Cuatro Fantásticos? ¿Cómo surgieron estos personajes? Bien, pues en este vídeo vamos a conocer un poquito acerca de la historia de uno de los grupos más icónicos y queridos del mundo del cómic. Así que dicho esto, comencemos a descubrir a la primera familia de Marvel. En noviembre de 1961, la nueva Marvel Comics publicó un cómic titulado Fantastic Four número 1, con Stan Lee como guionista y Jack Kirby como dibujante. Esta nueva serie rompió el mercado de los cómics, comenzando la revolución de Marvel Comics en los años 60. El equipo creativo de Stan Lee y Jack Kirby creó a superhéroes tan emblemáticos como a Hulk, Thor, los Vengadores y los X-Men, entre otros. Pero, ¿cómo fue criado el primer grupo de superhéroes de Marvel Comics, esta primera familia marvelita? Siempre hubo una profunda controversia y discusión entre Stan Lee y Jack Kirby. Ambos decían que eran los verdaderos creadores de cada uno de los personajes que habían fabricado juntos, dejándonos con la siguiente duda en la mente. Y es que, ¿quién fue en realidad la cabeza pensante y creativa de los Cuatro Fantásticos? ¿Y de dónde salieron estos personajes, ya que había otros similares a ellos? Una de las características más comunes del trabajo de Stan Lee y Jack Kirby era autoplagiarse de trabajos anteriores. Es decir, esto no está mal, pero bueno, al fin y al cabo es un plagio. Además, desde el comienzo de la Edad de Oro de los cómics, que comenzó en 1938 con la aparición de Superman, el primer superhéroe de la historia, hubo una profunda guerra por los derechos de los cómics. Muchas compañías, sobre todo DC y Marvel, robaban conceptos o simplemente creaban personajes muy parecidos a otros ya existentes. Un ejemplo claro es el parecido entre Superman, creado en Action Comics número 1, y el Ángel, creado en Marvel Mystery Comics número 2. Muchos de los personajes de la Edad de Plata de Marvel, como Hulk, Thor o Magneto, habían aparecido ya en la misma Marvel, pero como monstruos gigantes sin nada que ver con el personaje que hoy día conocemos. Lo que hicieron Stan Lee y el famosísimo Jack Kirby fue recoger los nombres de estos personajes o monstruos ya creados y crear a nuevos personajes superheroicos con otra alternativa diferente. Pero vamos a lo que nos importa en este vídeo, los Cuatro Fantásticos. A principios de los años 60 DC estaba triunfando con sus superhéroes, y más aún con su supergrupo, la Liga de la Justicia de América, conformado por Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Flash, Aquaman y el Detective Marciano. Además, Marvel estuvo a punto de quebrar en varias ocasiones, por lo que el propietario de Marvel encargó a Stan Lee que creara un supergrupo que relanzara a Marvel al mercado. Stan Lee convenció a Jack Kirby para hacerlo y se pusieron en marcha. Y como digo, estos señores eran personas que se basaban en su propia idea o en otras. ¿En qué se basaron para crear a los Cuatro Fantásticos? Pues Jack Kirby había estado unos años antes trabajando en DC y había creado a los Detectives de lo Desconocido, o un cuarteto de aventureros que integraban y exploraban sucesos paranormales, del rollo ciencia ficción y viviendo muchísima aventura y estando a punto de morir en muchísimas ocasiones. Este grupo lo creó Kirby en 1957, en Showcase número 6, aunque tuvo serie propia. La idea del cuarteto ya estaba clara. El parecido es más que evidente y además Kirby era famoso por autoplagiarse en muchas ocasiones, pero también veamos los personajes uno por uno. En primer lugar, hablemos de la Antorcha Humana. El primer cómic de la historia de Marvel fue Marvel Comics número 1, siendo publicado en 1939. En este cómic apareció la Antorcha Humana original, un androide que luchaba por la justicia. Esta Antorcha Humana formó un grupo llamado Los Invasores, junto a Namor, el Capitán América y Bucky, y lucharon contra los nazis. Pues Stan Lee y Jack Kirby copiaron al personaje, pero cambiando el estatus e historia del mismo. Ahora estamos ante un joven Johnny Storm que cuando se enfurece se enciende, convirtiéndose en un ser de fuego. Literalmente era una antorcha humana. Pasemos ahora a Mr. Fantástico. Reed Richards era una copia de Plastic Man de DC. Mismos poderes, aunque carácter muy diferente, que ha permitido que se conviertan en personajes prácticamente opuestos, a pesar de tener los mismos poderes a priori. El siguiente es La Cosa. Siempre se ha dicho que La Cosa es el personaje más carismático de los Cuatro Fantásticos gracias a su carácter y personalidad especial, pero el personaje está basado en su creador Jack Kirby, un hombre difícil e inconformista, con un gran carácter y muy bueno en el fondo. Hubo varias cosas en Atlas Comics, la anterior Marvel, en 1959 y 1960. Pasemos ahora a la mujer del grupo, la mujer invisible, Sue Storm. Es un personaje bastante original, no ha tenido prácticamente influencia alguna, salvo que sus poderes vienen de la novela El Hombre Invisible, y claro, apareció algún hombre invisible en Tales of Suspense, pero
En definitiva, esta mujer es única. Y repasando un poquito también los otros superhéroes o villanos creados en la serie de los Cuatro Fantásticos tan importantes para el mundo del cómic como Galactus, el Doctor Muerte o Silver Surfer, los Inhumanos y Pantera Negra, entre otros. Vamos a ver qué ocurrió con ellos. En 1962 el Doctor Muerte fue creado en los Cuatro Fantásticos número 5. Su máscara es igual a la del monstruo de la Máscara de Hierro. En 1965 aparecieron los Inhumanos, creados por Jack Kirby en el número 45 de los Cuatro Fantásticos. Y es que otro monstruo de Jack Kirby se llamaba Krang, el Inhumano. Aunque poco tiene que ver con estos Inhumanos, la verdad. En 1966 aparece Galactus y Silver Surfer, creados en el número 48 de los Cuatro Fantásticos. Siempre ha habido una eterna controversia con respecto a Silver Surfer. El creador fue únicamente Jack Kirby. Mientras estaba dibujando el cómic, a Kirby se le ocurrió incorporar este personaje y lo creó de su propia mente. Stan Lee se vio sorprendido, pero le encantó la idea. Jack Kirby pensaba que un personaje que era prácticamente un dios necesitaría una especie de mesías, y esta sería Silver Surfer. Cuando Stan Lee decidió hacer una serie explicando el origen del personaje y eligió a otro dibujante para ello, Jack Kirby abandonó Marvel. Esto ocurrió en 1966, año más tarde volvería a la editorial, pero el enfado no se lo quitaba a nadie. Y lo curioso es que ese mismo año también sería creado Pantera Negra en los Cuatro Fantásticos número 52. Era uno de los superhéroes favoritos de Kirby y de hecho realizó la primera serie en solitario del personaje, encargándose tanto del guión como del dibujo. Fue durante los años 70 donde Pantera Negra se convierte en el primer superhéroe negro de la historia. Llegamos a 1968 y aparece Annihilus, uno de los grandes villanos no solo de los Cuatro Fantásticos, sino de todo el mundo cósmico de Marvel Comics. Fue creado en los Cuatro Fantásticos el anual número 6. Hasta aquí un poquito de la historia y el origen de este grupo, esta familia que creó Marvel, la primera familia marvelita, los Cuatro Fantásticos. La verdad es que los Cuatro Fantásticos han supuesto una revolución inmensa dentro de Marvel. Han creado el origen de todo el universo cósmico, han propiciado fantásticas historias y aportaciones dentro del mundo de Marvel. Y con todo esto, dejadme en comentarios cuál es vuestro fantástico favorito y cuál es la historia que más os ha impresionado de este grupo de los Cuatro Fantásticos. Y dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo de Conoce a tu Héroe.